Ahí me parece que está grabando, Leo. Buen día, perdón. Buen día, hola Laurita. Bueno, chicos Buen y día. chicas, mientras van poniendo la asistencia ahí en el chat, vamos a empezar a trabajar algunas cuestiones de este segundo encuentro de seminario de sábado. Un día hermoso para conectarse a la mañana y trabajar de lo invariable. En función de lo que viví y trabajó la semana pasada, en este momento lamentablemente no estamos en el mismo espacio, lo cual significa que no nos quedaremos a comer después. Así que en función de lo abordado o elaborado en relación a la cuestión del sujeto, el significante, la lógica en relación a lo cultural y a la vinculación con la subjetividad, a diferencia del sujeto del inconsciente, no sé si alguna querría consultar algo que haya quedado de eso, o alguna comentario, pregunta. La vez pasada Viviana indicó esta referencia en función de lo invariante y lo variante, separando el sujeto de la subjetividad e indicando que el sujeto no es el yo. Este sujeto que tiene que ver con la cuestión del significante, elaborado por Lacan específicamente en la instancia de la letra del inconsciente y la razón a partir de Freud, y que tiene como consecuencia la emergencia del inconsciente y la emergencia de las formaciones del inconsciente. Ahí encontramos también, en función de lo que ella indicó, cómo esta estructura de otro con mayúscula a su vez tiene una castración, algo que rastreamos en los textos de la sexualidad femenina, cuando Freud habla de la madre castrada, o el hecho de pensar el gran otro como el significante de la falta en el gran otro, y cómo eso da lugar a poder pensar la falta y la relación al deseo. Esto muestra cuestiones que tienen que ver con lo invariante, perdón, y cómo eso invariante en función de una aproximación lógica nos da a pensar que hay algo de, en este caso, la sexualidad y el inconsciente no puede ser tan al libre albedrío, más allá del efecto de la época y la categoría o las categorías que aparezcan ahí indicadas al respecto. No sé si de eso hay alguna consulta o algo, o arrancamos ya con lo que más o menos vamos a charlar hoy. Pareciera que no. Si tomamos una definición de lo que la profesora indicó la vez pasada, pensando en la subjetividad como una construcción histórico, político, social, cultural, y que en definitiva no puede deslindarse de la época, entendemos que en este momento, de un tiempo a esta parte, hay otra cuestión que es fundamental a pensar en relación a las categorías epocales y que hacen a el atravesamiento de la subjetividad. En este sentido, tenemos que plantear, o tengo que plantearles a ustedes más que nada alguna idea respecto de cómo, más allá de la idea de la subjetividad y más allá de la idea de la sexualidad, se nos mezcla se nos entromete un acto que se liga específicamente a la violencia. Es decir, la época toma a la violencia asignándole un lugar preponderante respecto a la temática del contexto y el momento. Nosotros tenemos en el programa de la materia la cuestión de la sexualidad, ¿no?, que fue abordado específicamente en la unidad 3, pero también tomamos como elemento referente a la cuestión de la agresividad como un soporte también para poder pensar esto de lo invariante. Ahora bien, si uno lo piensa a nivel de la subjetividad y uno lo piensa a nivel de la época, entendemos, y bueno, no hace falta recorrer que les explique mucho cómo la temática de la violencia o las violencias incide y afecta el desarrollo del contexto y el momento. Nosotros tenemos cotidianamente referencias para poder pensar cómo existen manifestaciones sociales
que tienen por consigna la lucha contra las violencias. ¿Sí? Es decir, hay un eslogan de un tiempo a esta parte muy establecido y muy consolidado sobre la posibilidad de pensar cómo se puede ubicar una sociedad libre de violencias, y para eso existe esta especie de contradicción y paradoja que soporta luchar contra las violencias. ¿Sí? Si uno lo puede poner a analizar un poquitito, encontramos que en definitiva aparecen, y en la actualidad con mayor fuerza, leyes que se encargan de castigar o condenar el efecto de la violencia y el efecto actual y cotidiano de la violencia. Es decir, si existen leyes, lo que podemos tener en cuenta es que hay una especie de nomenclador al modo de las enfermedades psicosomáticas, hay una especie de casuística elaborada cada vez con mayor precisión sobre los que serían o lo que serían la violencia o las violencias en lo cotidiano. Esto es un tema a pensar, porque en relación a lo invariante, y si uno piensa lo invariante en la sexualidad, al modo del planteo del psicoanálisis, o la cuestión de lo invariante al modo de la agresividad, como lo plantea el psicoanálisis, entendemos que en realidad no se trata de algo nuevo, aunque en el momento esté como muy indicado, señalado por los medios de comunicación, las redes sociales y diversos espacios de trabajo y elaboración al respecto. Yo me atrevo a plantear, y creo que en esto la cátedra me acompaña porque es un trabajo que estamos haciendo, es que en realidad no podemos pensar que hay nuevas violencias, pero sí que tienen un modo de presentación o un modo de exhibición distinto a lo que se daba en otro momento pasado. Esta teoría de las violencias tiene como características importantes, ¿no? Primero es la cuestión, como lo señalé, de las legislaciones, es decir, encontramos nomencladores legislativos que hablan de las categorías en función de poder ubicar las violencias o los tipos de violencia, pero a su vez entendemos que el nomenclador jurídico, que esto también nos sirve para ir introduciendo algo de la unidad 5 del programa, tienen como un sustento y una base de elaboración teórica soportada desde la psicología conductista. Digamos, si uno plantea una sociedad sin violencia, es que tiene una inscripción jurídica que toma por fundamento la psicología conductista, mostrando que en realidad el proceso de violencia o no violencia soporta una adaptación conductual a un contexto determinado. Esto lo lleva desde el nomenclador a poder pensar distintos ámbitos de violencia, la violencia familiar, la violencia doméstica, la intrafamiliar, la institucional, o diversos tipos de violencia que entendemos como la física, la psicológica, la patrimonial, la simbólica. Bueno, cada vez hay un efecto más pormenorizado de clasificación específica de la violencia. Si el perro hincha mucho, cierro la ventana. Me avisa. ¿Qué sería erradicar la violencia? ¿Qué sería una sociedad libre de violencias? Decía hace un ratito que no es algo nuevo, y la violencia existe y atraviesa la historia de la humanidad, y es algo que existe desde que existe un ser humano, digamos, no es algo que sea un rasgo de la época, aunque actualmente existan fundamentos teóricos para poder explicarlos de una manera un poco más contundente. Y sabemos que desde el psicoanálisis no hay una argumentación conceptual específica en relación a lo que sería la violencia. Sí tenemos una corpus conceptual para pensarlo desde lo que sería el elemento de agresividad, que es un poco lo que quiero charlar con ustedes hoy. Vamos, ejemplos de Freud. Encontramos que, yo ahora voy a tirar algunas ideas que después voy a ir retomando y ampliando con ustedes. Encontramos que hay un abordaje pulsional y que estas pulsiones son algo de la agresividad, algo de la destrucción, de esta hostilidad que se pone en juego en el lazo social y familiar, ¿no? Es clarísimo y contundente el ejemplo de 1919, 1920, con
luminoso primero y el más allá del principio de placer, cuando encontramos en Freud una contundencia muy marcada en referente de pensar la pulsión de muerte y cómo esto afecta a la metapsicología psíquica. Entendemos que esto que se plantea con contundencia en 1920 no se separa de la cuestión de la sexualidad, es decir, agresividad y sexualidad no son elementos separables por momentos, tienen una especie de conjunción y en definitiva lo que hacen es mostrar cómo hay algo de esta agresividad, cómo hay algo de la sexualidad, que no es una respuesta a la mera naturaleza de la frustración, es decir, que va más allá de si alguien, porque está frustrado naturalmente, ejerce su sexualidad o ejerce un acto agresivo hacia otro, sino que tiene un soporte metapsicológico formal, constitutivo, que es bastante importante para el desarrollo conceptual del psicoanálisis. Lacan lo demuestra varias veces, pero tiene un gran abordaje en lo que sería su trabajo sobre la pulsión de muerte. Nosotros tenemos en el seminario 2 algunas referencias al respecto, cómo esta pulsión de muerte tiene un sustrato asociado a la compulsión de la repetición y que esto va a implicar la lógica de la caída del placer, pero sin entronizar lo que sería el principio de realidad, ni las tendencias de displacer, es decir, cómo hay modificaciones de aparato psíquico, o al menos elementos que va incluyendo en el aparato psíquico que no implica despegarse de lo que ya venía abordando, y a su vez esta oposición lógico, estructurante del placer y el displacer, aparece como una oposición o una sustitución a lo que sería la funcionamiento primario del aparato psíquico. Es decir, cómo al modo de la compulsión a la repetición asociada a la pulsión de muerte, entendemos la lógica metapsicológica del aparato psíquico de un modo que ya no se apunta con tanta claridad a esta búsqueda de placer determinada que encontramos en Freud mucho antes. Insisto que estas cuestiones ya las voy a ir ampliando un poquito para que se entienda un poco más. Ahora, también es un dato que no puedo dejar de omitir, y es la base inconsciente que existe en estas estructuras agresivas, o en estos elementos, mejor dicho, agresivos, que soportan la constitución metapsicológica del aparato psíquico, ¿no? Y en este sentido, tanto la psicología conductista, o la psicología en general, como esa psiquiatría implícita, ¿no?, en lo que va de la mano al elemento asociado a lo jurídico, no lo toman al modo del hallazgo o revolución copernicana planteada por Freud, es decir, para la psiquiatría, por la cual se toma el nomenclador de que si alguien tiene que ser juzgado o no por conductas agresivas, no hay un inconsciente al modo del hallazgo freudiano, porque lo inconsciente solamente tiene que ver con lo no consciente. Sí, cerrado. ¿Sí? No hay una cuestión asociada a este acto del lenguaje o a este efecto de formación, sino tiene que ver con un rasgo negativo. Bueno, por eso toman al inconsciente, pero no al modo de la cuestión del psicoanálisis. Si hay algo que entendemos con Freud y esta asociación al inconsciente, es que en definitiva el deseo con su soporte ligado a la cuestión perversa y la lógica moral sostenida desde el superyo, bueno, no nos hace tan sencillo al modo del planteo jurídico de lo que sería la adaptación o no respecto de las conductas agresivas. ¿Hasta aquí vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Si alguien quiere comentar, escriba o levante la mano o lo que sea. Espera que acá abro el chat. Ah, está lloviendo. Bueno, perfecto. Hace falta lluvia, así que no hay problema que llueva. Si vemos específicamente cuestiones de agresividad en la obra freudiana, nos encontramos que más allá de lo que uno ubica de agresividad como una tendencia o conjunto de tendencias que se van a actualizar en conductas tanto reales como fantasmáticas, dirigidas a un otro para destruirlo, humillarlo, contrariarlo, o etcétera, tiene en el hallazgo freudiano diversa modalidad, muchísimas modalidades.
el psicoanálisis toma cada vez mayor relevancia en función del desarrollo teórico de Freud, la cuestión de la agresividad que aparece muy tempranamente en los desarrollos freudianos, pero hay un dato que no es menor para tener en cuenta y por eso ubicamos como el quiebre 1920. Freud, en la conferencia número 32 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que es la que se llama Angustia y vida pulsional, no está en el programa de la materia, pero él dice algo que es interesante, y él, ya estamos hablando de 1932, ¿no? Después de El Más Allá. ¿Por qué hemos necesitado tanto tiempo para decidirnos a reconocer la existencia de la pulsión agresiva? O sea, Freud se pregunta en 1932 esta incógnita. ¿Por qué dudábamos de utilizarla para la teoría, los hechos que resultan evidentes y familiares a todo individuo? Dice Freud en esa conferencia. O sea, le llama la atención y pone a consideración por qué no le dio tanta bola antes. Que a todo esto en esta conferencia, mientras hoy la revisaba, encontré, le cuento a los profes, otra referencia de Freud a la toma de arriendo de Lugo Andrea Salomé, que la menciona en esta conferencia. Digo, aparece en varios lugares lo que él toma de ideas directivas cuando Lacan lo aborda. Acá hay un tema interesante y es cierta polémica previa a El Más Allá o a lo ominoso, cuando en realidad hay un discípulo de Freud, que es Adler, es uno de los discípulos de Freud que después se pelea con Freud, y él planteaba en 1908 una pulsión agresiva. ¿Sí? Él en 1908 habla de esta categoría, pero soportada, y esto era lo insoportable para Freud, o sea, soportaba en la idea de pensar la pulsión agresiva para Adler, una lógica monista. ¿Sí? Si existe una pulsión agresiva desligada de cierto dualismo, queda separada del desarrollo freudiano metapsicológico de pensar que la agresividad es inherente a la pulsión sexual. Entonces, aislar una cuestión... Perdón, Leo, sale un poquitito entrecortada la voz y están preguntando. Bueno, sí, sale. No sé si... Ahí va a mejorar, disculpen. Hay que compartir el Wi-Fi. Esta idea de un monismo se empezó a cortar. Bueno, ya entendí que se corta, no hace falta que no sean agresivos, carajo. No, tenemos ahí la idea de pensar que si hay un monismo autónomo agresivo planteado por Adler, a Freud eso no le cerraba porque separa, aísla la agresividad de la sexualidad. No obstante, más allá de esto, sería tonto plantear que la agresividad en Freud o el elemento agresivo de Freud es contundente a partir de 1919, porque encontramos en varios lugares elementos a la cuestión de pensar la agresividad inherente a la metapsicología freudiana. Ya si uno ve el caso Dora, es decir, fragmento de análisis de una histeria 1905, digo, más allá que los casos clínicos lo van a ver más adelante en la facultad, Freud liga las mociones hostiles a las resistencias. Y él indica ahí claramente cómo este paciente que escuchaba, que daba pelota, que era leal, inclusive dice Freud, empieza a ser bastante grosero, rebelde, simulador, ¿no? Como que hay un elemento de agresividad inherente a las resistencias mismas que hablan en la práctica clínica analítica. Estamos hablando de 1905, que es la publicación de Dora, pero en realidad es un texto que Freud empezó a escribir en el 1900, que se iba a llamar Sueño y Histeria, porque en realidad él querría corroborar su teoría de los sueños planteada en la interpretación de los sueños. Estas mociones hostiles, dice Freud, ahí son las que el psicoanálisis, lejos de hacerse el OPA,
debe tratar de hacerlas conscientes, de ponerlas a elaborar simbólicamente hablando. ¿Acá se está escuchando bien o se sigue cortando? Puede escribir uno solo, con que uno escriba ya está. Bien, perfecto. Sí, profe, está bien, se escucha. Genial. Mencioné 1900 con la interpretación de los sueños, que ese lo han visto. ¿Se acuerdan el sueño de muertes de personas queridas? Un pasaje muy citado. Lo han leído alguna vez. Bueno, el sueño de muerte de personas queridas, ¿qué implica? La ruptura no sería, la eliminación a nivel de la competencia de los niños de un ser querido, como puede ser un hermano, justamente porque hace obstáculo a las satisfacciones edípicas que se ponen en juego. Es decir, que ahí encontramos cómo después, cuando alguien crece y resignifica en un sueño eso, que uno entiende de que la muerte no es que no joda para, no me deje de molestar, ahí ya encontramos cómo hay algo en el sueño de muerte de personas queridas, este elemento hostil que estaba desde antes de 1920, y que a su vez tiene como sustento la idea de cómo la agresividad se afecta, cómo incide a la lógica edípica. En el Edipo no es todo lindo. Hay agresividad entre el padre, entre la madre. Sí, esto ya ustedes han recorrido algo al respecto seguramente, pero si el padre se convierte en este objeto que viene a molestar, hay una hostilidad que se pone en juego en términos constitutivos. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando Freud trabaja el chiste. Cuando Freud trabaja el chiste en 1905, utiliza una clasificación entre las 25.000 que hace ahí, en donde tenemos los chistes inocentes, los chistes de tendencias divertidas o graciosas, pero a su vez tenemos los chistes hostiles como contrapunto de estos. ¿Y qué son los chistes hostiles? Son chistes que están al servicio de esta agresividad, que muestran el carácter defensivo y que a su vez ponen como formación o al modo de formación un elemento fuertemente vinculado a la metapsicología o a la constitución del aparato psíquico. Esto como para que tengamos algunas ideas de cómo en Freud aparece la agresividad previa a lo que es el establecimiento de la pulsión de muerte, que tiene como un soporte ineludible, y en esto la referencia a Mazzotta es importantísima, el texto que está en el programa, el lugar que tiene pulsiones y sus destinos a la hora de ubicar el sadismo-masoquismo como parantitético en función de pensar el destino pulsional. Ahí la agresividad ya tiene un elemento más clave, más notorio, que deriva en lo ominoso y esta ligación del más allá soportada por la compulsión a la repetición y el sustento que nos da la pulsión de muerte. Si lo vemos más allá de la metapsicología, encontramos algunos elementos que son interesantísimos para pensar y son los que aparecen ligados a la cuestión del efecto más social. ¿Sí? Freud, después del más allá del principio de placer, comienza a elaborar con mayor contundencia, antes lo había hecho con Totem y Tabú, con algunos textos importantes, pero comienza a elaborar cuestiones más que tienen que ver con la idea de pensar la construcción social y cultural y cómo ahí hay elementos inconscientes que se ponen a jugar y a tensar. En 1927 él plantea en El porvenir de una ilusión, texto que está en la bibliografía del programa, de la materia, no del seminario, él habla de este rechazo a condiciones específicas del principio de realidad dominante. O sea, si hay algo que rechaza el principio de realidad dominante, es porque hay un interdicto de la agresividad que se pone en juego en una sociedad capitalista e industrial que plantea el imperante ligazón de un sujeto al trabajo y que muestra cómo hay una represión pulsional que habla de cierta enajenación al contexto. ¿Me siguieron? Fíjense cómo ya pasamos de lo metapsicológico a encontrar un efecto social de esta agresividad. ¿Me fueron siguiendo ahí? Pasamos de un lugar de la agresividad al modo constitutivo metapsicológico a pensar cómo hay un efecto social que lo que hace es inhibir o frustrar la satisfacción pulsional y eso genera un sujeto enajenado. ¿Ahí fue más claro? Algo que retoma en 1930 con El malestar en la cultura, en donde tira algunas puntitas más que interesantes.
porque ahí hay un leve giro, ya no se trata en sí de la respuesta a esta coerción, sino que hay una disposición pulsional. Ya repito esta última parte, déjame terminar lo del malestar. Una disposición pulsional a esta cuestión de agresividad intrínseca a la satisfacción pulsional y a la naturaleza humana. Sí, encontramos en 1927 y en 1930 dos textos de Freud en donde vemos un efecto más allá de la formación del inconsciente con un chiste y este lugar que muestra una agresividad estructurante del aparato psíquico, por decir un ejemplo, o el lugar Edipo, como en Freud hay un efecto social. La sociedad lo que te hace es inhibir la satisfacción pulsional, ligada a la cuestión de la sexualidad. Si la cultura y la sociedad hacen eso, hace que los sujetos sean frustrados y manifiesten esta agresividad socialmente. ¿Ahí fue más claro? El giro es que en realidad ya en 1930 hay una disposición a esta agresividad. Ya en 1927, bueno, era un efecto de la sociedad. Acá vemos que ya hay una disposición intrínseca y Freud habla de algo que es muy interesante clínicamente hablando ahí. Porque él lo manifiesta que más allá de la guerra y los eventos contundentemente agresivos, existe lo que él llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y el narcisismo de las pequeñas diferencias justamente como hay algo de lo mínimo en relación a diferenciarse de un semejante, que habla de cierta enajenación del otro, diferencia del otro, agresividad hacia el otro. Digo, es algo que soporta a la comunidad misma. Bien, ¿hasta acá me van siguiendo? Sé que es complicado, son muchos contenidos, ¿no? Pero bueno. Profe, disculpe. Sí, Rocío. ¿Podría ir un poquitito más despacio? Es que por ahí, como son tantos contenidos, me cuesta seguir el hilo de las cosas. Disculpe. Dale, no hay problemas, voy a tratar. Partí de mostrar cómo hay una diferencia en lo que sería las violencias atravesadas como un fenómeno de subjetividad epocal, cuando entendemos que eso no es de la época, por más que hoy haya un nomenclador más específico, y lo que antes era violencia doméstica, hoy es un femicidio. Digo, como antes era crímenes amorosos, hoy tenemos la categoría del femicidio, que no es algo que haya existido siempre, aunque siempre se mató mujeres. Esto tiene un soporte psicológico, conductual y psiquiátrico que no toma el lugar del inconsciente al modo freudiano, y a partir de eso seguí con el efecto invariante del inconsciente ligando la agresividad a dos lugares. Un efecto metapsicológico constitutivo del aparato psíquico, con estas vueltas que vemos que más allá de que no hay un monismo pulsional agresivo, está atravesado en Freud o en la obra de Freud desde el 1900, con claridad. Cómo hay un giro en 1920 ya ligado a la compulsión de la repetición, que es un poco lo que estuvimos trabajando cuando vimos algunas cosas del seminario 2, y el texto de Mazzotta lo aborda, y cómo esto también tiene una caída sobre la sociedad, sobre la cultura, que en definitiva, al reprimir la satisfacción pulsional, hace algo de la agresividad en juego, puesta en juego en lo social. Es un poco lo que fui armando hasta ahora. Profe, Leo. Bueno, perdón. dale. Hacer la ¿Y pregunta. ese efecto de la sociedad también es del orden invariante? Habría un efecto del orden invariante, ya lo vamos a ajustar con un poquito de Lacan. Ya lo vamos a entender con una de las tesis que él plantea cuando él habla del progreso. Pero sí, porque hay algo intrínseco al sujeto y a la metapsicología que es difícil de despegar de un sujeto que habla y desea. ¿Sí? A ver, con esto tampoco estamos haciendo una apología a la violencia o a la agresividad, digamos, en este sentido no es que estamos planteando esto para justificar un acto violento, ni mucho menos. Sí entendemos que hay que tener en cuenta otras cuestiones. Esto es algo que discutimos en función del teórico que dio Garay, de cómo se puede pensar los avances o la conquista de derechos
Pero bueno, más allá de las conquistas de derechos, que está muy bien y que esto siga, más allá que las conquistas de derechos soporten movimientos y estos movimientos terminen siendo instituciones y estas instituciones después lo que en realidad busquen sean cuestiones económicas, no podemos pensarlo a eso deslindándolo de lo psíquico. O sea, entonces acá lo que estamos mostrando es cómo lo inconsciente tiene que ver con lo psíquico, con lo inconsciente. Silvina levantó la mano. Sí, Silvina. Sí, sería como que la pulsión se debe trabajar desde la educación, digamos, para regular ese impulso. Reprimir un impulso, por el solo hecho de reprimirlo, genera violencia. En cambio, si se trabaja esa pulsión desde el conocimiento, desde el análisis, no genera violencia, sino que se regula. ¿Sería algo así? No. No. No sería así porque, a ver, igual está muy buena la pregunta, Silvina, porque en realidad, bueno, me estoy metiendo en lo otro que quería contarles. No podemos equiparar impulso a pulsión. No, claro. Esa es la primera gran diferencia que hay que tener. Voy a agregar una cosita pequeña antes que sigas, Leo. Quizás un poco más llanamente explicado, pero bueno. Bueno, cuando hablamos de violencia es un término que no está en psicoanálisis. En psicoanálisis está agresividad, ¿sí? Y de esto tenemos distintos grados, y lo decimos quizás mal, pero para que nos entendamos, ¿sí? Una cosa es una agresividad de, qué sé yo, no sé, me enojé y tiré, no sé, lo que tengo en la mano, y otra cosa es acuchillar a alguien. Bueno, ¿no? Bueno, a eso, quizás cuando Leo hablaba de femicidio, estamos hablando de violencia porque es un acto violento. Bueno, en psicoanálisis en todo caso es un acto agresivo, ¿sí? Para ir marcándolo. ¿Qué pasa en el humano cuando nace? Acordémonos del inicio, digamos. Pasa a la estructura del lenguaje. Quiere decir que ahí hay una pérdida de algo del orden, digámoslo también, para que se entienda, de la animalidad que va a pasar a ser en relación a lo simbólico, a lo que es del orden del lenguaje. Y lo simbólico, en algún punto también va acompañado, digámoslo en estos términos, no es lo mismo, pero va acompañado de lo cultural. Entonces, bueno, a mayor represión de estos pulsión, ¿sí? Está bien lo que decía Leo, no se puede confundir impulso con pulsión. No es educable la pulsión, no es educable la pulsión. El impulso sí. Entonces, bueno, justamente aparece esta contrapartida que hace, por eso la inhibición, decía antes Leo. Bueno, esto como para acotarlo un poquito más. Sí, a ver, está buenísima la pregunta. Está bien que hagan ese estilo de preguntas, porque uno va más rápido y bueno, esto es lo que hay que destacar de estas instancias. Con esto que decía Viviana, sí, no es que la pulsión se educa, en todo caso se pone a funcionar. Lo que no podemos pensar es que se puede pensar una sociedad libre de violencia como los eslóganes que venden eso. Es imposible pensar porque hay una agresividad inherente a la constitución subjetiva, lo que no significa que no se pueda retrabajar desde otros espacios. Nosotros tenemos en el programa, y con esto quizás te ayudo a pensar un poquito más, Silvina, el escrito de Lacan que se llama Sobre la agresividad en psicoanálisis. ¿Sí? Ese está en el programa del seminario. No sé si lo han visto, revisado o algo en algún momento, pero es un texto bastante interesante que trae estos elementos de agresividad y lo pone a tensar al modo de su retorno de una manera muy lacaniana, pero que nos sirve quizás para ordenar algunos elementos de lo que estamos charlando ahora.
Por supuesto, como dice Celeste, es bueno pensarlo políticamente, y esto no tiene que ver con fomentar una sociedad violenta, pero sí que se puede hacer desde el psicoanálisis, o que se puede pensar desde el psicoanálisis al respecto. Así como Lacan nos indica en ideas directivas que si los psicoanalistas no hablan de la sexualidad femenina, dejamos a las otras disciplinas que terminen fundamentando el por qué pasa lo que pasa, en estas cuestiones también, y desde lo jurídico, que necesitan saber concretamente si se es malo o no se es malo, si se va a cambiar o no se va a cambiar, si se va a modificar o no, bueno, qué lugar desde el psicoanálisis le va a dar desde un discurso tan cerrado o inscripto simbólicamente como el discurso jurídico. Este escrito de Lacan es un escrito bastante... Hay educación sexual, pero no se puede educar la sexualidad. Educar es uno de los imposibles freudianos. Excelente. Sí, también está bueno pensar que la educación sexual es bienvenido sea, ¿no? Es decir, nadie está diciendo que estos avances políticos sean un problema. Solamente que estamos indicando que hay cuestiones para tener en cuenta que existen y están ligados a esto invariante. Fue, hace muchos años, en 1948, un congreso que se realizó en Bruselas. ¿Sí? Voy a ir más despacio. Un congreso que se realizó en Bruselas. En donde se lo hace participar a Lacan para hablar sobre agresividad. Estamos hablando de un Lacan de 47, 48 años, no es el Lacan del Seminario 2, es decir, este escrito, y por eso su dificultad quizás, tiene elementos que todavía no aparecen con contundencia elaborados posteriormente. Es decir, acá todavía no aparece con claridad algunos elementos, aunque hay ciertos indicios que lo cual podemos localizarlo. Pero no es el Lacan que nosotros venimos trabajando con ustedes, es un Lacan previo, ¿no? Todavía no había empezado a dictar su seminario. ¿Sí? Se le solicita a Lacan que haga un informe teórico sobre la agresividad, que él se encargue de hablar teóricamente de la agresividad, y que a otro psicoanalista que se llama Sajanach hable de la clínica de la agresividad. Es decir, como que dividen en dos: vos te encargas de la teoría y vos te encargas de la clínica. Nash fue un psicoanalista muy importante que después se repelea con Lacan. Digamos, tuvieron un momento ahí de mucha cercanía, después hay una dificultad en la cual tiene que ver con la política del psicoanálisis, porque Nash fue un psicoanalista que apostaba a un monismo pulsional y a su vez consideraba que el psicoanálisis tenía que ser pura y exclusivamente abordado desde el ámbito médico. ¿Sí? Y es algo que en Lacan eso no era tan así. De hecho, con Lacan entendemos que el psicoanálisis no tiene que ver... Han trabajado seguramente en los prácticos psicoanálisis y medicina. Entendemos que el lugar del psicoanálisis y la medicina, entre lo marginal y extraterritorial, no es tan sencillo como para que pensarlo en exclusividad médica. Con esto de que Nash tiene que trabajar la clínica y la terapéutica, se le pide a Lacan que lo aborde desde la teoría y arma un escrito, una conferencia que después es escrita en lo que tienen en el programa, que aborda muy a lo Lacan cuestiones teóricas, pero también cuestiones clínicas. Es decir, como que no le importó mucho lo que le pedían y termina siendo un poco lo que tiene ganas. Un dato importante, porque una conferencia, un congreso sobre agresividad. Estamos ahí a 3 añitos de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un tema que estaba muy fuertemente ubicado en la época y el contexto. Volvemos a ver cómo la época y el contexto inciden también a veces en las producciones teóricas. Y es muy cercano a algunos escritos, como nosotros tenemos el de criminología, que está en el programa, pero hay muchos escritos donde hay una elaboración muy fuerte, aunque hoy nos parezca textos muy antiguos o viejos en comparación de los que trabajamos, pero Lacan lo que hacía, bastante irreverente también, era tomar elementos revolucionarios dentro del descubrimiento freudiano. Es decir, abordaba en sus escritos cuestiones que no eran las que todo el mundo decía o todo el mundo indicaba. ¿Por qué señalo lo de la guerra? Porque fue un momento bastante importante para Lacan. Él se ve como muy transformado por la guerra, como supongo que la mayoría de la gente que la sufrió, Segunda Guerra Mundial.
Pero ahí hay como un leve giro, leve no, un importante giro donde Lacan ya con contundencia deja de ser este psiquiatra surrealista, ligado a Spinoza, ligado al movimiento surrealista, y pasa a ser ya con claridad un psicoanalista. Es decir, es como que la guerra y el laburo que se hizo sobre todo desde el psicoanálisis inglés en función del trabajo con el efecto de la guerra fue algo que a Lacan le llega mucho y bueno, se ve modificado por esto. Un dato boludo, pero que son los que a mí me gustan, Lacan nunca no produjo en la guerra, o sea, no escribió un sorete en esos 3 años que duró, en esos 3 años, no, perdón, esos 6 años que duró la guerra. O sea, hay un movimiento importante subjetivo de él y después de la guerra podemos decir que Lacan ya adhiere a ciertos elementos freudianos con mayor contundencia. Estos temas progresistas dentro de los desarrollos teóricos y clínicos que Lacan va a tomar en esa época tienen una aproximación a cuestiones muy kleinianas. No estoy diciendo que Lacan sea kleiniano, pero hay algunos elementos desarrollados por Klein. Ustedes vieron que en los textos de sexualidad femenina es una referencia para criticar muchas veces, pero Klein aparece con mucha presencia en algunos pasajes. ¿Pero por qué? Porque soportando ciertas teorizaciones kleinianas, Lacan puede cuestionar 2 cosas, o le sirven a Lacan para cuestionar 2 cosas que no le parecían muy copadas. Una son todos los desarrollos de Henry A., que seguramente lo han escuchado hablar en algún momento, un psiquiatra cercano a Lacan, y todo lo que es el organodinamismo, que Lacan cuestiona bastante, y por otro lado, lo que con contundencia vimos en la materia, las críticas que él hace a la psicología del yo. ¿No? Toda la corriente anafreudiana del yo adaptado y todos estos lugares que llevan al psicoanálisis a Estados Unidos y pensar un sujeto que se adapta al contexto social. ¿Por qué no podemos pensar un yo que se adapta? Por algo que nosotros estuvimos charlando en la materia, ¿no? Esta idea kleiniana de pensar que hay una posición paranoide, que el yo es una construcción paranoide, muestra esta lógica o empieza a mostrar esta lógica de lo que vemos en relación a la tensión imaginaria de que el yo se constituye a partir de un semejante. ¿Sí? Si el yo se constituye a partir de la imagen de un otro, el yo es paranoico. Viene de un otro. Es algo que aparece en Klein muy desordenadamente, pero que Lacan lo toma y lo utiliza bastante en este momento de su elaboración teórica. De hecho, hay una frase muy conocida que en realidad un psicoanálisis sería una paranoia dirigida, dice Lacan en algún momento, ¿no? Que es cómo se puede pensar teóricamente esto, dándole lugar a algo que era una especie de mala palabra y que muchas veces se toma como mala palabra, que en Freud está con claridad y Lacan no achica, es el lugar o el efecto de la transferencia negativa, ¿sí? Como lo que instala o da inicio a un análisis. Pensamos conscientemente que la transferencia negativa es lo que habría que evitar, pero tanto Freud como Lacan, vía algún comentario de Klein, entendemos que es la transferencia negativa lo que habilita a pensar un análisis. Cuando empiece un análisis, si se atraviesa la transferencia negativa, ahí ya pasaríamos al diván, por así decirlo, con un ejemplo que les puede servir. ¿Qué toma acá Lacan? Es algo muy interesante, porque es lo que quiere, o al menos lo que propone al principio del texto, darle a la agresividad un estatuto ligado a un concepto. Acá hay una pregunta. Si le hay una pregunta, bueno, responde la voz. Va en la orientación que estás hablando. Tengo una consulta. Cuando retomó el tema de la introducción del sujeto al universo del lenguaje, fue para indicar que ese bebé que viene al mundo es ya introducido al lenguaje. Sí, Celeste. La introducción, o sea, el lenguaje es algo que golpea.
al niño. Todo el fundamento de la posición paranoide de un niño, paranoide no, perdón, masoquista, de un niño espegado tiene que ver cómo ese baño del lenguaje introduce a ese niño en un lugar donde no lo es natural, lo saca de la naturaleza. ¿Sí? En la tesis cuarta, que después quizás si llegamos la profundizo un poquito más. Entre paréntesis nada más, no quiere decir que sea tratado violentamente. No, claro. Claro. Está bien que lo aclares. No es que hay que golpearlo con el lenguaje, pero es, a ver, en el estadio del espejo, ¿qué se pone en juego? Después lo ampliamos. El estadio del espejo es la constitución de un yo a partir de la imagen de un otro, ¿no? Recuerden el esquema del florero invertido. ¿Qué se sale de ahí? Se sale de un lugar en donde hay un apego a esa madre y se piensa que es solo uno, a la constitución de un yo que le da una separación con ese otro. Digo, ahí vemos cómo ya hay una tensión en relación a la idea de yo y otro, y ese lenguaje lo que hace es justamente mostrarlo. ¿Sí? Entonces no podemos pensar que sea que no sea violento, más allá de que no se trata de ser agresivo con ese bebé. Pero si a un niño ya se le da un nombre antes de que nazca, no deja de ser un hecho que no es altruista y que es violento en sí mismo. Tampoco vamos a esperar que ese niño se nombre solo, ¿no? Digo, son estas cuestiones que el psicoanálisis tiene cosas para decir, pero que es una trampa en sí mismo. Si hay una espera de ese niño en donde se pinta en la habitación de azul porque va a ser varón, o de rosa porque va a ser nena, que ya es algo de la inclusión en el efecto simbólico, es violento. Insisto, tampoco hay que dejarlo liberado a sus cuestiones pulsionales. Digo, es esta parte en donde los padres tienen que estar justamente para marcar este camino. Después irán a terapia para trabajarlo, ¿no? Cuando sean más grandes. Pero no deja de ser un golpe el del lenguaje. Rocío. O sea que, no sé si lo entendí bien, pero sería violento en términos como que de una imposición, por así decirlo. O sea, porque esto viene a imponerse a uno de alguna forma con todo este baño del lenguaje y demás. No sé si lo entendí Se bien. impone, necesariamente se tiene que imponer. Pero ahí ya fíjate que Claro, encontramos algo de la agresividad constitutiva. Cuando Lacan retoma la referencia a San Agustín para plantear los celos, estoy hablando de este escrito, para plantear los celos que aparecen con el hermanito o hermanita, San Agustín indica, tratan niños de cortísima edad que ni siquiera tiene diente de leche, ya ponen en juego su agresividad, ya quieren eliminar al otro, es algo que Lacan lo retoma para plantear esto de los celos en los niños. Bueno, encontramos que ya hay una agresividad que hace esta violencia. Bueno, a ver, por ejemplo, el niño cuando le dan de comer y agarra con la mano y la mamá le da la cucharita, ¿qué hace? Revolea el plato, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Leo capaz que te ha pasado más de una vez, te revolea el plato, te escupe la comida. Y vos decís, pero es que este pendejo que ni siquiera, ¿no? No habla, todavía no nada, justamente, ¿no? Y te revolea el plato. Es una negación de alguna manera al otro, a esta intrusión, vamos a decirlo de este modo, al otro. Lo que va a apaciguar en todo caso esta relación entre yo y el otro, entre esta relación imaginaria, lo que va a apaciguar esto, apaciguar en términos de mediar esto, es justamente la palabra, ¿sí? Pero no pensemos que la agresividad es una cosa del mayor, porque el niño en este punto es agresivo. Voy a alterar mi orden, que no tiene mucho orden en realidad. Este escrito, la idea es plantear la agresividad en términos conceptuales, ¿sí? Con lo cual eleva el concepto de agresividad a un concepto del psicoanálisis. Silvina. Sí, estaba pensando que a veces esa agresividad que se manifiesta podría ser como un mecanismo de defensa. En el caso de la niñez, por ejemplo, cuando el sujeto pasa de la niñez a la preadolescencia o adolescencia, este individuo intenta cortar con la relación simbiótica
nosotros en un trabajo que preparamos para una materia, hablaba justamente de el caso Arturo, lo tomamos de Google Academia, algo así, y hablaba de un chico que era sumamente agresivo con su grupo de pares en la escuela, porque había tenido una relación tan simbiótica con la madre que le costaba cortarla de alguna manera, y lo manifestaba a través de la agresividad para salir de esa relación. Que a veces pasa que los padres, durante ese proceso que se da de la infancia a la adolescencia, les cuesta creer o les cuesta cortar la relación simbiótica que se establece en la primera infancia, por ejemplo. Bueno, en psicoanálisis no hay relación simbiótica y se sale bastante antes que de la adolescencia, ¿sí? Yo diría que cuando empiezan la escuela, por ejemplo, la primaria, por decirte, ¿sí? 6 años, digamos. No hay relación simbiótica, pues simbiótica implican dos lugares madre-hijo y nadie más. Y nosotros dijimos que la madre es fálica y ahí ya teníamos 3 lugares. O sea, no estamos, ¿no? Son diálogo entre sordos, diría Kuhn, es decir, estamos hablando de otras cuestiones, ¿sí? Habría que ver ahí la agresividad y cómo ellos lo plantean, pero no podemos pensarlo en esos términos en el psicoanálisis. Por ahí, aguárdenme un segundito que avanzo un poquito más, no voy a enloquecerlos con más conceptos, y de última después, quizá con lo que vamos charlando ya se van respondiendo. Hay otra pregunta, Leo, y ahí cortamos, no sé si te parece. No tengo problema, yo porque por ahí... Sí, me parece bien, porque si no... No atribuirle género a sus hijos cuando nacen, más allá del sexo biológico, sigue introduciendo violentamente lo simbólico, y sí, porque hay una nominación de la no nominación, digamos. Claro. El género se lo asignás inconscientemente. Bueno, esta pregunta, la de Silvina y la que recién escribimos, yo encuentro algunas cuestiones que están desarrolladas en la cuarta tesis del escrito de agresividad, el cuarto punto, y que nos van a ser familiares por cosas que desarrollamos con las insignias del ideal. La clase del seminario 5 que trabajaron en el práctico. En la cuarta tesis lo que hace Lacan es pensar, hay un movimiento en el escrito. A partir de la número 4 hay una lectura metapsicológica que sale de lo fenomenológico que planteaban las 3 primeras. Yo ya voy a volver a las 3 primeras, no se preocupen. Pero en esta cuarta aparece un trabajo metapsicológico de Lacan en donde aparece la agresividad ligada a la identificación. A ver si con esto respondo las preguntas que están haciendo. Esta idea de pensar la agresividad al concepto de identificación, encontramos con Lacan que no se puede separar, no se pueden separar. Es intrínseca una de la otra. La experiencia subjetiva, va a decir Lacan, lo ubica al psicoanálisis dentro de la psicología concreta, en donde rompe cierta idea de temores fantasmáticos, ira, tristeza y fatiga. Es decir, cómo hay una cuestión de pensar la cuestión metapsicológica más allá de lo que Pulitzer, que fue un psicólogo, ubica como psicología concreta, es una crítica que le hace Lacan, para poder entender qué aspectos metapsicológicos ligan la identificación y la agresividad. Ahí Lacan hace algo que es interesante y es pensar lo que es la intención a la agresividad y la tendencia a la agresividad. Es un dato que es a destacar en el texto. Habla de esas 2 categorías, teniendo en cuenta que la intención a la agresividad es una lógica más pensada en lo fenomenológico, en lo que venía abordando antes, en la cuestión del efecto de la agresividad ligada a la estructura del lenguaje o a la enunciación, a poder ubicar la tendencia a una cuestión más clínicamente ligada a cierta lógica de la psicosis o a la cuestión del acto agresivo en sí, más allá de la neurosis.
La intención, la agresividad, tiene que ver con esta comunicación con el otro, insisto, ya lo voy a comentar, que es lo que afecta o incide en el lazo social, pero la tendencia tiene una estructura fundamental ligada a la psicosis paranoide, va a decir Lacan, o la lógica paranoica, en donde vemos cómo en la psicosis, cuando hay un acto agresivo concreto, por ejemplo, el delirio desaparece. Y es algo que Lacan venía abordando en ese momento con su tesis doctoral. ¿Por qué de este rodeo? Primero porque está en el texto, lo van a encontrar, y segundo porque esto lo hace pensar a Lacan cómo, más allá de la tendencia o más allá de la intención, aparece la lógica de las envolturas sucesivas que van a afectar tanto al yo como a los objetos. Envolturas sucesivas. Fíjense cómo aparece la idea de, no dicho concretamente, pero ya aparece algo que envuelve al yo, que tiene que ver con esta agresividad y que se soporta desde la identificación. ¿Qué trae Lacan ahí? Como lo que trae en todos los textos de esta época, el trabajo de la Gestalt. El trabajo de la Gestalt, Buhler, Kohler, plantean cómo los comportamientos de los niños, y esto para lo que les preguntaba Silvio, mencionaba Silvia, Silvio o Silvina, no me acuerdo, Silvina, cómo la cuestión del trabajo de estos dos psicólogos de la Gestalt, pensando o analizando el comportamiento de los niños en la guardería, ustedes han estudiado lo de la Gestalt, segundo, muestran esta fascinación de uno hacia el otro. Dice Lacan, la experiencia de sí en un niño pequeño en cuanto se refiere a su semejante se desarrolla a partir de una situación vivida como indiferenciada. Es esto de que le pegaba a un chico y llora el otro. Se cae uno y llora el otro. ¿Por qué hay esta cuestión de indiferenciación que la Gestalt elabora y que Lacan retoma? Porque hay una captura imaginaria en función del semejante. Y es el sustento por el cual Lacan empieza a elaborar vía Gestalt y vía la participación de otro psicólogo que seguramente lo han leído o escuchado, que es Henry Wallon, que plantea cómo el desarrollo del niño tiene una caída de este tránsito biológico y natural a un determinismo social y cultural, y cómo este determinismo social y cultural tiene que ver con un otro. Fíjense cómo ya con estas dos referencias psicológicas que Lacan retoma, desnaturalizamos el niño, lo sacamos de esta idea biológica y podemos pensar, con Wallon, que hay una idea de construcción social que muestra esta necesidad de captura de el yo a partir de la imagen de un semejante. Es, fíjense si no encontramos acá, la idea planteada de lo que es el estadio del espejo. Yo mismo he creído poner en relieve que el niño de esas ocasiones anticipa al plano mental la conquista de la unidad funcional de su propio cuerpo, dice Lacan, en agresividad. Todavía inacabada en ese plano de la motricidad voluntaria. Y esto es lo que mencionaba también recién Silvina y algo del comentario de Celeste. A ver, ¿qué hace el estadio del espejo en términos de identificación imaginaria? Anticipa imaginariamente algo que biológicamente no se puede. Es decir, si uno lo piensa desde la biología, el niño, la niña, está en un proceso de desarrollo donde ni siquiera su mielinización de neuronas está constituida. Es decir, biológicamente no está capacitado para lo que el estadio del espejo, en función de constitución del yo, nos trae. Y hay una anticipación imaginaria que no deja de ser violenta también. Fíjense cómo aparece, violenta no, agresiva también. Fíjense cómo entendemos metapsicológicamente esto. Esto nos lleva a pensar, primero, la separación, insisto, con lo natural. Y si nos lleva a pensar la separación con lo natural, no podemos hablar de instinto. El término que usa Lacan y que toma de Freud en el alemán es Trieb. Trieb ¿qué es pulsión? Pulsión, exactamente. Trieb es pulsión. No es instinto ligado más a la cuestión biológica. ¿Por qué? Porque hay un elemento del lenguaje que rompe esta idea natural. Saca de la evolución o el desarrollo biológico natural para traer algo que no lo es, como es la estructura del lenguaje, y esto que irrumpe en un niño de manera simbólica, en una niña de manera simbólica. De hecho, Lacan habla de la captación de estas imagos que tienen que ver con esta primera infancia, en cómo entre los 6 meses y el año y medio, 2 años,
todavía insiste en esta dominación de el yo o el otro. ¿Qué vimos con Rimbaud? ¿Qué vimos con el yo es otro en las primeras clases del seminario 2 que trabajamos con ustedes? Esta tensión que aparece en lo imaginario, en donde hay elementos mortíferos que ligan un yo a su semejante. Yo es otro, yo o otro. Y ahí entendemos, por ejemplo, la muerte de personas queridas. ¿O yo o es el otro? Es esta alienación necesaria, pero agresiva, que da a la constitución de el yo. Sin esto no habría un yo. ¿Qué aparece como un elemento pacificador, por así decirlo? Y en esto recuerden insignias del ideal, pero aparece acá en agresividad en psicoanálisis ya mencionado. Como a la elaboración del complejo del Edipo, que a su vez también tiene elementos de agresividad que se ponen en juego, hay una salida identificatoria más allá de esta tensión imaginaria, más allá de esta agresividad imaginaria. ¿Y cuál es la salida que se plantea? Que en el seminario 5 entendemos que tiene que ver con el padre. La localización de un ideal del yo. La localización de un ideal del yo irrumpe esta tensión imaginaria con la intrusión de la palabra al modo de una identidad no, al modo de un ideal, que rompe esta tensión imaginaria para plantear un lugar distinto. ¿Me van siguiendo? Estoy trayendo ese texto porque, digo, lo han visto en el cuatrimestre pasado. Danilo. Perdón, hago una consulta. Entonces, una vez que se instituye o instaura el ideal de yo como para la salida del Edipo, sí, ya ahí se estaría ingresando en el, anudando, bueno, no sé si es anudar, pero estaría ingresando en el registro simbólico propiamente dicho, porque por lo que yo entendí del capítulo 13, creo que es del seminario 5, si no mal no vengo siguiendo, por lo que venías hablando recién, esto de que habla de San Agustín y el niño que ve un semejante tomando la teta, etc. Se me ocurrió pensarlo de este modo, y esto es una duda que estoy intentando plantear. sí, Danilo. El niño, previo digamos, a transitar y finalizar el Edipo, queda alienado en esto de yo es otro, qué sé yo, que decía recién. Se me ocurre, en tanto que significantes son dos cosas iguales que todavía no se definen por oposición, por tanto no hay significante. En esta agresividad busca diferenciarse del otro. No, medio enroscado, no sé si alcancé a entender el planteo. A ver, yo no entiendo las cuestiones en pensarlo evolutivamente. Si algo tratamos de mostrar es que no hay una cuestión evolutiva. No sé qué sería un simbólico propiamente dicho. Okay. Digamos, la cuestión está, y el niño está atravesado por lo simbólico, inclusive antes del nacimiento, porque antes de nacer... No, ni hablar. Yo de hecho lo que hay es la esa inscripción simbólica de ciertas insignias que están ligadas a los emblemas paternos que permiten apaciguar algo de esta agresividad o tensión imaginaria. Ahí va. Pero no es que ahí empieza lo simbólico. No. O que ahí se establece concretamente lo simbólico. No, ni hablar. Por eso dije anudar. Yo no... Ya entendía en el momento en que el cacho humano que ingresa al mundo de la cultura tiene pulsión porque está intrusión al lenguaje, punto. O sea, para mí ya ahí está, pero nada, perdón. Está bien. Algo No pidas perdón, lo que falta. No es una misa esto. Escuchá, el punto clave es cómo hay algo de la inscripción de estos emblemas que permite romper esta tensión imaginaria, y hay una... ¿Qué hace el padre en ese lugar, o la función paterna, mejor dicho, en ese lugar? Romper la lógica imaginaria que se plantea entre la unión de la madre y el padre, entre el niño y la madre, la niña y la madre, para habilitar una salida del Edipo a recapturar algo de la pérdida del objeto por fuera. Entonces una salida, y acá lo dice acá en agresividad, una salida del complejo del Edipo establece algo del amor como un elemento de buscar por fuera de la endogamia un objeto que pueda gratificar o restituir algo de eso perdido. Entonces, si ya hay una ruptura de lo tensionante que se genera en el Edipo vía estas insignias, ya se rompe esta tensión imaginaria.
Lo que no significa que uno después, sintomáticamente busque en la pareja recuperar algo de eso, ¿no? Eso, Obvio. para eso trabajamos los psicoanalistas, digamos, también, ¿no? ¿Qué sucede con este cambio de figuritas? Pero ahí el enlace dialéctico genera una caída de esta tensión imaginaria y la ubicación de la posibilidad de la salida del Edipo buscando un objeto por fuera del núcleo familiar. O la función, quienes ejerzan esas funciones. Ok, ¿Sí? ahí va. La idea de lo anudado me parece brillante, Danilo, y sí, entendemos que no es primero esto, después aquello, ¿no? Hay un efecto anudado de los registros que están siempre y que, bueno, tienen su condición a la hora de pensar estos temas. Si lo vemos con la salida del Edipo y cómo el amor presenta o se representa como un efecto apaciguante de esta tensión imaginaria, encontramos que en la quinta tesis ya Lacan habla de qué pasa con la agresividad y lo social, como lo veíamos con Freud con el porvenir de una ilusión y como lo veíamos con Freud en el malestar en la cultura. Pero es interesante porque acá tiene la lógica de pensar la civilización y cómo la civilización utiliza la agresividad como un elemento de demostrar cierto progreso. Nosotros hoy leemos en la noticia que tal país se armó con tantas armas nucleares, ¿no? Por ejemplo, suelen ser noticias. ¿Y qué sería eso? Sería como el progreso de una civilización queda ligado al afecto de agresividad, ¿no? Si una civilización dice yo tengo más armas que vos, está mostrando cierta fortaleza yoica, como la que aparece entre un niño celoso de su hermano. Hay una réplica de eso, pero ligado a el progreso. Como efecto de una sociedad de este estilo, que Lacan lo trae a consideración de Hegel, y la idea de el amo y el esclavo, bueno, cuestiones que seguramente han visto en filosofía, como el amo es reconocido por los esclavos, pero no es reconocido por los otros amos, porque eso lo dejaría en el lugar del esclavo. Bueno, trae a considerar la función de opresión que aparece en esta dialéctica, para mostrar cómo a partir de este progreso de estas organizaciones o estas civilizaciones, hay como dos salidas que afectan directamente a los sujetos. Una es por el lado de las pasiones amorosas, y el texto habla de Dante Alighieri y la Divina Comedia, y otro por el efecto del suicidio y la melancolización de los sujetos. Es decir, encontramos cómo a raíz del efecto constituido metapsicológicamente hablando, podemos hacer un rastreo social de la agresividad que se pone en juego ahí. Tesis 4, tesis 5. ¿Pero qué pasa con las primeras tres? Celeste pregunta. ¿La competencia por la intervención de las vacunas es agresividad? No entendí, perdón. Celeste, si querés ampliar. Sería como una competencia yoica. Claro. Perdón. Perdón, buen día. No era por la intervención, sino por la invención de las vacunas, como un acto de agresividad, al igual que también en la Guerra Fría, o digamos, no es necesario por ahí la agresión física y el impacto, sino en el acto mismo de la competencia, esto a nivel político por ahí, pero por ahí me parece también una lectura de la agresividad a una escala mayor, no sé, pregunto. Valentina, la segunda salida es la melancolización, digamos. Hay un efecto de la sociedad que hace opresión, digamos, estamos hablando de un congreso de agresividad después de la guerra, ¿no? Que hace que el sujeto quede melancolizado y el suicidio puede ser una salida, digamos. Es un efecto del avance de la sociedad propuesta desde este lugar. Roxana. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Pensaba en relación a los ejemplos que vas poniendo, ¿no? Como el avance tecnológico o la fortaleza yoica con tener más armamentos. En las sociedades actuales, es claro que la frustración genere violencia, pero también vemos países supuestamente desarrollados con una fuerte represión a la violencia que se muestra como con menos índices, por ejemplo, de actos violentos.
Y también pensaba en lugares como Suiza, donde hay altos índices de suicidio. Esto está relacionado a lo que venís diciendo. Es decir, como que haya una sociedad como Estados Unidos que no tiene, con esto de tolerancia cero y que ellos lograron contener la violencia en Nueva York. Gente muy super yoica por ahí. Sí, bueno, son los efectos, a ver, son los efectos que se proponen para erradicar la violencia. Por eso hablamos de atacar, combatir a la violencia. Digo, cuando hoy encontramos eventos reaccionarios ante actos de violencia, por lo general terminan siendo violentos. Es decir, es un círculo que se encierra en sí mismo, ¿no? Yo tengo la imagen de... No podemos dar una clase sin remitir a los Simpsons, si no, no sería una clase en la facultad. Cuando los Simpsons quieren linchar a uno, viste que agarran las antorchas y se convierten en unos primates, viste, cuando quieren rajar a alguien de Springfield. Bueno, piensen si los eventos ante sucesos violentos, aberrantes, no responden de la misma manera. Si se pudiera linchar a un ladrón en una plaza para que lo caguen a cascotazo, y viste, aparece como una forma violenta para erradicarla. Entonces digo, ahí, ¿cuál es la solución a este círculo vicioso? ¿Sí? Ahí es donde encontramos algunas respuestas que nos da Lacan, tomando algunas cuestiones que plantea Freud, pensando la agresividad al modo conceptual. ¿Por qué? Porque en las primeras 3 tesis, y ahí vuelvo para atrás, alto desorden clave hoy, encontramos algo que es muy interesante. Primero que Lacan dice, cuestiones que ya sabemos, pero acá aparece con contundencia, que la acción psicoanalítica se desarrolla en y por una comunicación verbal. Es decir, una captura dialéctica del sentido. Supone que un sujeto manifiesta su intención a otro. Digo, entendamos que es un texto viejito de Lacan, entonces hay cuestiones que después vas afinando el lápiz. Pero si la acción psicoanalítica se desarrolla por y en una comunicación verbal en donde un sujeto se manifiesta a un otro, encontramos ya que el psicoanálisis muestra que lo que se apunta, al menos subjetivamente hablando, en la práctica misma, es que hay una necesidad de cierto reconocimiento de uno por el otro. Ahí ya empezamos a entender esta idea de qué hacer con este efecto de agresividad constitutivo, invariante, inherente, ¿no? El psicoanálisis, ¿qué debe hacer con esto? O los psicoanalistas, ¿no? Viviana la vez pasada señalaba con mucha pertinencia que la posición del analista es algo de lo invariante también, ¿no? Lo señaló el sábado pasado. ¿Por qué? Porque en definitiva hay algo de la práctica clínica del psicoanálisis que neutraliza este efecto de agresividad que se pone a tensar o a jugar en este mismo proceso de comunicación de uno hacia el otro. Digo, hablamos de comunicación, recuerden, lo dije varias veces, después Lacan no habla de comunicación, pero acá está escrito en estos términos y por eso lo menciono, para cuando lo aborden no sea tan complicado. Si se neutraliza algo de la agresividad puesta en juego en esta comunicación de uno hacia otro, en tanto y en cuanto se busca algo del reconocimiento, encontramos que el sujeto, al hablar, ya manifiesta agresividad, pone en juego, y en el psicoanálisis transferenciales, la agresividad, y el analista lo que debe operar al modo de su posición ética, interpelarlo. Interpelarlo porque ¿qué hace uno cuando trabaja o va a un análisis? Da un saber a esa figura del analista. Al dar un saber a esa figura del analista, deja de entrever efectos transferenciales hacia ahí que soportan cuestiones de su vida. Si yo voy a mi analista, pongo en la figura de mi analista mi padre opresor, mi madre qué sé yo, mi padre tal así. Digo, uno pone en la figura del analista, en términos imaginarios, este lugar a consideración y a elaborar. ¿Qué se debe hacer desde el psicoanálisis? Lejos de forcluirlo, rechazarlo, no, yo no soy tu padre, no, yo no soy tu madre, poner a elaborar, porque en sí, en esta misma técnica verbal, según el gran descubrimiento de Freud, se rompe esta agresividad que se tensa.
el elemento de la ética, el elemento de la interpretación, el elemento que se pone a consideración de la experiencia, saca, digo, si uno lo plantea con lo que venían trabajando de psicoanálisis y medicina, saca un poco al analista de esta demanda por la cual este paciente inicia quizás un pedido de análisis, para empezar a articular algo del deseo. Ahí ya tenemos un punto interesante que seguramente lo ubican y lo conocen, pero para entender qué se puede hacer con esta agresividad constitutiva. No, de hecho, entendemos que acá hay muchos gérmenes para lo que después Lacan indica como el psicoanálisis y la práctica de discurso. ¿Sí? Sí, Una pequeñísima referencia, Leo, discúlpame, para que no se pierda esto, digamos, que es interesante lo que está marcando Leo acá respecto del analista, porque lo que está diciendo es el lugar del analista, y el lugar del analista no es el lugar de otro semejante a mí, no es el lugar del A' en el lambda, ¿sí? Entonces, si responde al paciente con esta agresividad, o le dice, mirá, que yo no soy tu madre para que me venga a contestar de esta manera, por ejemplo, ¿no? Es lo que decía Leo recién, bueno, no va a responder ahí, ¿sí? Si no se corre de ese lugar, interpelando, apelando en todo caso a la palabra, ahí quedamos en una terapia no analítica, focalizada en la conducta, en el yo, ¿sí? Y ahí no hay ningún tipo de análisis, ¿sí? Bueno, tomando lo que está diciendo Leo, digamos, justamente por eso me parece fundamental esto que él trae. Fíjate cómo lo plantea en la segunda tesis. La experiencia analítica nos permite experimentar la presión intencional. Yo ya hablé de intenciones, ¿no? Separé intención de tendencia. Lacan lo hace, yo lo retomé. Leemos en el sentido simbólico de los síntomas, en cuanto el sujeto despoja las defensas con la que desconecta de sus relaciones con su vida cotidiana y con su historia. Y en la finalidad implícita de sus conductas y de sus rechazos, en las fallas de su acción, en la confesión de sus fantasmas privilegiados, en el rebus, jeroglíficos, en la vida onírica. Esto lo van a encontrar, no hace falta que tomen, está en el texto. Página 96 de mi escrito. Podemos casi medirla la modulación reivindicadora que sostiene a veces todo el discurso en sus suspensiones, vacilaciones, inflexiones, en sus lapsus. Es decir, en esos detalles mínimos que el psicoanálisis da lugar, inflexiones, lapsus, suspensiones, supresiones, mínimo. El psicoanálisis sabemos que no son mínimos, digamos. Mínimo para una política de erradicación de violencia que no se detiene en estas cuestiones si no quiere, como decía recién Roxana, combatirla de manera radical. Ya en estos rastros encontramos ahí vestigios de esta agresividad que se pone en juego. Por eso yo decía que estas primeras tesis son fenomenológicas, a diferencia de las últimas, que son metapsicológicas. Encontramos que hay una comunicación verbal que habla de agresividad y que el descubrimiento del Freud hace algo distinto con eso, en esta neutralización, en cierto sentido, a partir de la ética. Pero bueno, también vemos que los pacientes tienen lapsus. También vemos que el paciente falta y no va sin avisarte. También vemos que el paciente tiene sueños con desfiguraciones que muchas veces son agresivas. Sabemos que el paciente tiene rastros de cuestiones edípicas que hablan de cierta competencia y hostilidad hacia alguno de los seres queridos, entre comillas. Sabemos que los niños cuando juegan rompen los juguetes. ¿Por qué los niños cuando juegan rompen los juguetes? ¿Cuál sería la explicación de erradicación de la violencia respecto de si un niño rompe un juguete? Es poner en acto esta cuestión inherente a la constitución metapsicológica y el lugar de la agresividad ahí. Las manifestaciones artísticas. Acá Lacan habla específicamente del Jardín de las Delicias del Bosco. No sé si el cuadro del tríptico lo conocen, googleenlo, es muy conocido, pero en la parte del Purgatorio hay escenas dibujadas por el Bosco excesivamente violentas. ¿Por qué el arte manifiesta cuestiones de agresividad? Por más que sea un cuadro espectacular.
porque hay algo de la constitución agresiva que es inherente al modo conceptual. Uy, esta se durmió. Y lo bien que hizo. Fíjense que él habla de la agresividad intencional como lo que roe, mina, disgrega, castra, conduce a la muerte, va a decir Lacan, ¿no? Y son narcisismo de las pequeñas diferencias. No estamos hablando de que alguien fue y le clavó un tiro a otro. Estamos hablando de cómo a partir de la puesta en acto de la palabra, del lugar, de lo que se articula mediante la cadena significante, ya empieza, en función del reconocimiento y en función de la elaboración de esa agresividad, algo distinto al modo de respuesta, que no es eliminarla, es ponerla a funcionar. Acá trae Lacan un concepto que es medio complejo, que es el de imago. Medio complejo porque le da bola en estos textos y después no le da tanta bola. Digo, para cuando lo vean van a encontrarse con el término imago, y en todos estos textos está, que es un término que lo trabajó un novelista mucho tiempo antes, que después lo usa Jung, y Freud lo trabaja, bueno, no importa, pero en sí la cuestión del imago es cómo hay una captura de cierto elemento simbólico de esa cuestión imaginaria. ¿Sí? Hay algo de la imagen que se inscribe simbólicamente en el inconsciente, ¿no? Entonces, cómo estas imagos agresivas que forman parte del inconsciente son las que se ponen a jugar en la clínica. ¿Alguien levantó la mano? ¿O me confundí? Me pareció. ¿Me van siguiendo acá? ¿Ven entendiendo cómo es la lógica del texto? ¿Cierto? Profe, la compañera Ana Pasquinelli le quiso hablar, pero justo... No, fue sin querer, perdón. Perdón. Podemos agregar como un elemento, levantar la mano y no querer, lo vamos a agregar a lo que roe, mina, disgrega. Ya le vamos a llamar al editor que lo agregue. Lo loco es que en realidad hay una cuestión que aclara Lacan, lo loco no, pero digo, es una cuestión que se aclara, porque entendemos que hay algo de la consideración de la comunicación verbal que hace o habla de esta puesta en acto de la palabra y algo que se toma de la agresividad dentro de la práctica psicoanalítica. Ahora Lacan en eso, viste, que te dice una cosa, después te agrega algo más, después te agrega algo más, porque en algún momento él habla de que el diálogo, ¿no?, que veníamos entendiendo como que era lo que nos reayudaba, no es tan copado, digamos, no es lo que termina de demostrar su eficacia. Y ahí es donde él trabaja la cuestión de la filosofía. Digamos, si la agresividad se va menguando fenomenológicamente mediante el diálogo, ¿cuál es la posibilidad de pensarlo fuera de lo que dice Sócrates y su apuesta al diálogo? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿para qué vamos a psicoanalizar? Hablemos como Sócrates, hagamos diálogos socráticos y no habría sustento de agresividad. Lacan habla acá de algo que es interesante, como a pesar de que en Sócrates siempre hay algo de la esperanza de triunfar vía una lógica de diálogo racional, no nos sirve al modo de, él referencia a un seguidor de Sócrates que fue Trisímaco, está en el texto mencionado. ¿Cómo me están amagando con levantar la mano? Ahí está, Marianela. ¿Querés decir algo? Marianela. Perdón, profe, fue sin querer. Me están haciendo comer. Son los Messi de levantar la mano, me estoy comiendo toda la mano. Yo me emociono, pienso. Digo, bueno, pero terminá y después dejá antes del final unos minutos para los comentarios y consultas, si no se nos va a terminar el tiempo y no vas a poder cerrar. Por supuesto, porque después yo voy a levantarle las manos a ustedes cuando hablen. Es lo que estoy esperando. Un ratito más. Este Trisímaco lo que plantea, seguidor de Sócrates, que a mí después se pelea, fue un sofista, y termina demostrando él que, en definitiva, si uno toma, por ejemplo, el derecho, siempre termina prevaleciendo en este diálogo el discurso del más fuerte. Entonces no es solamente con dialogar, no es tan sencillo que se erradica todo eso. Dice, en definitiva, Lacan, al modo bien lacané, fracasa.
el diálogo socrático fracasa, ¿no? Porque en definitiva no hay el aporte del descubrimiento freudiano. ¿Cuál es la virtud de lo que descubre Freud? Y es la posición ética que yo ya spoileé hace un rato. Es decir, cómo en el análisis la voz que se hace oír es una. Acá no es lo que decía hoy Vivi de yo no soy tu madre, no es esa justificación yoica que acomodaría a ese otro paciente al modo de una adaptación a su agresividad y una radicalización. Es soportar mediante la regla fundamental de la asociación libre y la atención flotante una clínica que pone a considerar la agresividad desde un modo de reelaboración en efecto simbólico o en efecto subjetivo. Entonces ahí es como entendemos por qué la transferencia imaginaria, que es cuando el paciente más, el que está entrevistándose, más pone a consideración su agresividad en la figura del analista, es lo que marca el quiebre o el límite entre que un análisis se establezca y prosiga o que el paciente deje de asistir. Si hay algo en lo que fundamenta Lacan en este momento, de esa respuesta yoica del analista que pone a consideración la ruptura de esto imaginario, el análisis probablemente se caiga. Y por eso es importante que la voz que se haga oír sea una. El analista tampoco tiene que ser el muerto, tampoco tiene que ser el que no habla, pero no es para pensarla desde una empatía con ese paciente en función de indicar qué es lo que debe hacer para resolver. Digo, todas estas cuestiones de psicoanálisis y medicina que estuvimos charlando en los prácticos, con esto de, bueno, ¿qué demanda el paciente? Me tratan mal. Bueno, decir, bueno, para que no te traten mal vos tenés que hacer esto. No, no se trata de eso. Ahí ya no sería una sola voz la que se oiga, digo, insisto, no tiene que ver con callarse solamente, ¿no? Tiene que ver con habilitar a esa puesta en acto de la palabra en sí mismo. Súper desordenado, pero bueno. Bien, quiero levantar la mano yo ahora. Me voy a dar el gusto. Ahí está. Voy a sumar una pequeña cuestión acá que se entiende por diálogo, ¿no? Diálogo está en relación a un lugar entre los semejantes. Por eso, como marcaba Leo, termina imperando el más fuerte. Entonces, bueno, volvemos a la relación imaginaria y a la tensión, ¿eh? Por eso, en el análisis hay una relación a la palabra, pero no es un diálogo, ¿eh? Claramente no es un diálogo. El diálogo ubica a los dos en relación a A minúscula, A prima. Ahí está el diálogo. No importa cuántos sean los que conversen, los que hablen, los que dialoguen. Y siempre va a imperar la cuestión de el más fuerte. Por lo tanto, bueno, no pasa por ahí la cuestión del análisis. Nada, es un poco lo que decía Leo, lo estoy subrayando. Brandon, levantaste la mano. Sí, profe, tengo una duda. No me quedó muy claro el motivo por el cual en el análisis es importante que la voz que se haga oír es una. Como que se me nubló ahí un poco. Te retomo un cachitito. Lo que plantea, eso está más desarrollado en la tercera tesis, digo por si te sirve. Vemos que la agresividad se pone en juego vía el acto de la comunicación a un otro, en términos de cómo lo plantea acá. Y que hay algo de la transferencia negativa que se pone en juego ahí. Entonces que el analista no tiene que ser esquivo de eso, ni tiene que forcluir eso ni rechazar eso. Ahora bien, si eso implica una intervención de ese analista, subyugando el lugar transferencial por el cual es puesto, termina siendo una relación empática. Termina diciéndole qué hacer, o cómo debería ser. Es responder, diría Lacan en Psicoanálisis y Medicina, a las demandas por las cuales los pacientes van a los médicos, pero los analistas sabemos que lo que se desea a veces es diametralmente opuesto a lo que se demanda. ¿Sí? Entonces, si vos estás respondiendo a esa demanda, no es una sola voz la que se escucha ahí. Pero tiene que ver con la posición de no hablar, que es una boludez de muchos lacanianos. No es que el psicoanalista no tiene que hablar nunca. No es eso. Pero sí intervenir en función del discurso de ese analizante.
no en función de lo que yo creo que debería ser para qué. Es la metáfora de pensar que una sola voz debe oírse, y eso se logra con la atención flotante. Eso se logra con la ética del analista. Eso se logra con no responder a las demandas, con hacer una dirección de la cura y no una dirección de ese paciente. Celeste y Silvia. Claro, yo pensé que a lo mejor la voz que había que escuchar era la, digamos, aquella que traía algo de lo que es el determinismo inconsciente, ¿no? ¿Y sí? Sí, del efecto de que hay cosas que se dicen que no se saben que se dicen. Vamos a hablar de terrenos conocidos. Yo por ahí meto algunas cuestiones que no Claro, están no en la el pero voz si uno en su materialidad, no es ni la voz del analista materialmente hablando ni la del paciente, sino no, de hecho acá en este texto Sí, habla sí. mucho del sentido y después hace mucho trabajo sobre el sentido, ¿no? O sea, es un texto del 48, pero sí, el efecto de lo que se dice ahí, o sea, pensalo en Menón, el trabajo del seminario 2. ¿Qué es eso de la verdad en estado naciente? Digo, es algo que surge y que no es dirigido, no es ¿por qué Sócrates no es un analista? Porque Sócrates va indicando cómo resolver. Digo, en ese sentido tenemos la diferencia de lo que vimos con el trabajo del Menón, en saber verdad opinión. La verdad en estado naciente tiene que ver con un efecto del significante que se pone en acto ahí. Y no es diciéndole cómo resolver la duplicación de la superficie del cuadrado. No tiene que ver con esa respuesta formal. ¿Sí? Silvia levantó la mano. Silvia. Bueno. Bien. Preguntas o comentarios o cosas que quieran charlar. Profe, a mí me quedó un poco de duda la cuestión de la atención imaginaria. No me quedó muy claro eso. Eso lo plantea Lacan cuando liga la agresividad a la identificación. Si uno habla de que el yo tiene que ver con un otro, en un momento se logra una suerte de duplicidad en tanto si soy yo o es el otro. ¿Sí? Si es soy yo o es el otro, ahí se pone en juego la agresividad para ser yo. De ahí viene el avance tomado por Rimbaud y la acción poética o literaria a explicar un poco de lo que el psicoanálisis cuesta hablar. ¿Cuál es la vía para romper eso, según lo que estamos estudiando, al menos en este momento? Esta posibilidad de ubicar en la salida del Edipo algo del ideal del yo que rompe esta díada de yo o otro. ¿Sí? Sí, ahí entiendo. O sea, por eso yo es otro en relación a que, bueno, yo tomo las insignias de este otro que a su vez, o sea, constituyen mi ideal y de alguna manera también No, ahí te enroscaste. No. No es que yo soy otro vía insignia. Es yo soy otro en función de un semejante. El esquema L. ¿Cuál es el esquema L? ¿Lo ubican? El esquema L tenemos un eje imaginario que conecta al yo con el semejante. Al yo moi, para traer otra cosa que ya la ubican ustedes. El yo moi se construye en función de una imagen de un otro. El estadio del espejo. El niño cuando nace es un pedazo de carne desfragmentado. Se ve reflejado en un espejo y ahí hay una anticipación imaginaria a esa defragmentación. ¿Sí? Eso habla de una construcción yoica imaginaria en función de un semejante. Y lleva a una... ¿Por qué entendemos los celos? Porque mi hijo está en una etapa que mi hijo se caga a trompada todos los días. Bueno, porque es uno u otro. Y articulan toda su logística para que nosotros, el señor o yo, caguemos a pedo a uno o a otro. ¿Viste lo que hizo Emiliano? ¿Viste lo que hizo Elena? ¿Viste? Y cuando me van diciendo Emiliano, ay, ¿viste esta nena? ¿Viste? Como para que en realidad quiere que la cague a pedo a una o a otra. ¿Por qué? Porque es uno u otro en su embate edípico. Por suerte los padres psicoanalistas somos muy buenos. Mentira. Generamos mucha carne de diván, es lo que nos va a hacer sobrevivir como profesión. Nuestros hijos. Los hijos de los psicólogos es los que nos van a dar de comer, chicos. Sépanlo. Pero bueno, hay esa tensión, intención imaginaria que hace que sea uno u otro. A la salida del Edipo, encontramos esta idea de pensar cómo hay algo de lo simbólico que se articula esta identificación. Yo no me quiero anticipar, pero Lacan en el seminario 9, cuando habla de la identificación al significante, tiene que ver con esto, ¿no? Digo, para tirarte un dato que te puede ubicar. Esto lo que hace es romper esta idea de que o soy yo o es otro.
Y en definitiva no hay una pelea de mis hijos por qué padre quiere más o qué madre quiere más, sino buscarán por fuera algo para pelearse en otro lado, digamos, ¿no? Por decirlo burdamente con una escena cotidiana. ¿Ahí fue, Rocío? Sí, ahí se entendió un poquito más, profe. Gracias. Profe, y cuando en el seminario 5 habla de la estructuración de este ideal a partir de la identificación, también hablan de que no es sin agresividad, hostilidad, eso también, o sea, se da con agresividad ese paso. Sí, sí, porque tiene que ver con la salida del Edipo. No se va a salir por favor, deja de querer a mamá, por favor, anda por fuera. Digo, tiene que ver con un acto en sí que implica una ruptura. Todo corte es violento. Digo, tampoco tiene que ver con que el padre o la madre caguen a bollo al hijo, tiene que ver con el efecto de la inclusión en el discurso materno, algo de la legalidad instituida por el nombre del padre, ¿no? Entonces digo, no tiene que ver con abollar al hijo para que deje de joder, tiene que ver con la cuestión discursiva, pero eso no deja de tener. O sea, fíjense cómo ya encontramos varios elementos donde la agresividad es inherente. Entonces pensar un eslogan, una sociedad libre de agresividad, y ojalá apuntemos a eso, pero tengamos en cuenta que esto está. Y que la respuesta en todo caso no viene vía quizás a una sanción solamente, sino al hecho de un diálogo en consideración de un reconocimiento y en función de un deseo inconsciente. ¿Sí? Celeste levantó la mano y creo que estaba de vuelta Silvina, que se le estaba cortando. Silvia o Silvina, a ver. Silvia. Bueno. A ver si puedo, ahora sí. Estoy con problemas, se me corta mucho ahora y no pude escuchar todo bien, así que después voy a ir a la grabación, pero no sé por eso si en algún momento se me perdió y mencionaste, pero digo, se me ocurre pensar cuáles son los límites por ahí de esta agresividad también, ¿no? Porque cuando vos decías antes, los chicos, por ejemplo, este ejemplo, que también lo escuché cortado, de los chicos que se pelean o de los chicos que rompen, por ejemplo, los juguetes, ¿no? Que es normal, por ahí es común, y uno por ahí lo piensa desde el punto de vista de también de ver, a ver, no sé, de investigar, ¿no? A ver qué tiene adentro, cómo es, pero cuáles son los límites de esta agresividad, hasta dónde llegar como para decir hasta acá. Si tiene que ver creo, también con una cuestión cultural también y una cuestión social, ¿no? Sí, a ver, separar el otro de la cultura, bueno, sería un trabajo, sería para otra charla entera. Acá también Valentina preguntó algo de eso. A ver, acá lo que no vamos a hacer es dar tips de qué hacer para que los chicos sean más o menos agresivos, digamos. En ese sentido, el trabajo a consideración y elaborar. Tampoco consideramos que acá haya que llevar todos los chicos a un análisis o a un médico porque rompe un juguete. La pregunta es a la inversa. Niño que rompa un juguete no significa que sea una persona agresiva después. Ahí es donde está el punto, ¿me entendés? Porque es algo que está. La comunicación verbal. ¿La comunicación verbal qué es? Digo, es lo que hablábamos cuando trabajamos en la cuestión del retorno, en los debates de pareja. Y ahí se pone en juego, porque si vos te peleas con tu pareja, sos vos o el otro. O sea, ¿quién tiene razón? Vos o el otro. Está bueno pensar también que un niño que simboliza con su cuerpo no simboliza con la palabra. Sí, acá entramos a cuestiones, está buenísima las preguntas, pero son cuestiones contrafácticas, ¿no? ¿Qué pasaría si el niño juega ahí, no juega? Ahí ya, lo que una persona diga al modo de la forma que lo diga, jugando o hablando, o como fuere, habla de un trabajo analítico en sí, específico del caso a caso. No podríamos decir, si este niño rompe 3 juguetes pero deja 2, ¿qué pasaría? Ahí entraríamos en una psicología berreta que no sirve justamente lo que estamos planteando acá. No, yo me saltó se me ocurrió pensarlo, ¿no? Cuando vos los dijiste ahí, por eso lo remití, pero digo, en términos generales, o sea, cómo sería, digamos, también que pasa por esto que vos decís, por un trabajo, ¿no? Y un contexto, bueno, y un montón de cuestiones, pero ¿cuál sería, digamos, este límite sano de la violencia en general, digo, ¿no? De la violencia, no sé si se puede decir límite sano, pero decir hasta acá, por esto decir, o es el otro o soy yo, ¿no? Los caracteres normativos están.
Claro. Porque nos atraviesa, digamos, si los niños están en la etapa anal y hacen caca en cualquier momento, en un momento el efecto normativo está. Y vos le decís, si va a hacer caca, anda al baño. Digo, ahí hay un acto que pone un límite y muestra este efecto de que desde un otro se va coartando algo de esa cuestión. Lo que no significa que no genere un sujeto frustrado. Recordate lo que hablábamos nosotros, de cómo la salida en función de la sociedad te tira o la melancolía o la pasión amorosa, digamos. Hay un efecto que, bueno, podemos pensar y escucharlo desde otro lugar. Entonces, erradicar la violencia está buenísimo y tratémoslo, pero digo, tiene efectos también eso. ¿Sí? Lautaro levantó la mano, pero hay preguntas por escrito. Sí, profe, a mí se me ocurrió pensar un poco el hecho de que, bueno, se cuestiona hoy en día de que estamos en una sociedad poco empática, ¿no? Pero muchas veces no se pone a preguntarse también todo lo que implica esta cuestión de ponerse en el lugar del otro, todo lo que eso significa. Ese acto de ponerse en el lugar del otro, ¿se puede considerar como un acto agresivo y violento? No lo sé, Lautaro. ¿Qué sería ponerse en el lugar del otro? Ser empático. Hay una condescendencia que el efecto a corto plazo está. Si la está pasando mal, te doy una palmada. Digo, está bueno, al nivel amistad. Qué sé yo, tomá un café con tu amigo que la está pasando mal y te pone en su lugar y le da un consejo. Pero digo, rompe un poco la idea del planteo estructurante de la agresividad como algo variante. No estamos diciendo que tenés que cortarle el rostro a tu amigo porque está pasándola mal. Pero en este sentido no tiene que ver con un efecto clínico, es algo más psicologizante, más terapéutico, que está buenísimo. También tiene el efecto de que si vos tenés un problema y le contás a 3 amigos, vas a tener 3 soluciones distintas. Entonces ninguno está escuchando desde esta posición ética, digo, no porque esté mal que eso suceda, pero qué pasa a nivel del deseo que se articula ahí. ¿Sí? La agresividad como constituyente de la relación imaginaria está presente siempre y en tanto soy yo o es otro, claro, aparece como un efecto anudado con lo que también traía Danilo en términos de lo real y lo simbólico. ¿Sos vos o es el otro? También la agresividad aparece por este temor a retornar al momento anterior de la unificación del espejo, ¿no? No es que uno se unifica de una vez y para siempre, por decirlo de alguna manera. Recordemos que el júbilo ante el espejo, el júbilo es pulsional, es la unificación de la imagen en esta relación que recién mencionaba Leo. Ahora, cuando alguien, ¿sí?, se siente amenazado por otro, ¿sí?, aparece de alguna manera, este retorno a la fragmentación. Por eso también están estas amenazas de te arranco los pelos, es decir, ¿no? Es decir, es una parte tuya que te despedazo, ¿no? Digo, lo agresivo es a partir de esta amenaza de despedazamiento, de retorno a ese lugar anterior, ¿no? Bueno, por eso todo el tiempo está o el tú o yo, como decía Leo con los chicos, con los hijos, a ver quién es el más querido, el más importante, el más inteligente, bueno, ¿no? Y ahí entonces aparece esta disputa y esta agresividad entre ambos. Bien. Bueno, miren, ahora se me ocurrió algo. Cuando hablaban por eso la relación analítica no es un diálogo y tampoco es una amistad. Para amistad tenemos, no hace falta pagar además. Pero por ejemplo, también a veces uno le cuenta algo a un amigo, el amigo, amiga, no importa, te aconseja y por supuesto uno hace lo que le pareció en el momento y se terminó. Y entonces, ¿qué pasa ahí? También es agresivo porque el otro dice, ¿para qué me pide que yo le diga si después va a hacer otra cosa? Esto se escucha un montón. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque se diferenció. ¿Es lo que yo dije o lo que vos quisiste hacer? ¿Para qué me preguntás si va a hacer lo que vos querés? Esto aparece a cada rato, ¿sí? Bueno, igualmente, por eso no se trata de eso en análisis. Una característica del debate, por ahí los que cursan conmigo ya lo hemos hablado, esto disculpo por repetir, pero cómo se separa Lacan respecto de la psicología del yo o las corrientes de Lowenstein, Chris y Hartman
con esta característica de agresividad, digamos, porque acá no estamos planteando una agresividad ligada para que exista, al menos en el ideal del yo o las insignias de este ideal, un sujeto adaptado, no tiene que ver con eso. La corriente de la psicología del yo plantea la agresividad con la frustración y la regresión. Entonces, desde la clínica que ellos plantean, frustran al paciente en lo real, no es la frustración como categoría de la falta lacaniana, para que el paciente genere agresividad y eso lo haga regreder a sus estadios anteriores. De esta manera lo que sale como efecto terapéutico de ellos es un sujeto que se adapta. Acá no tiene que ver con eso, que es un poco la idea de un amigo diciéndote qué tenés que hacer. Adaptate a esto y agarrá. No está mal que eso suceda, como no está mal que existan campañas contra la violencia, como no está mal que vayamos al médico por más que no tenga en cuenta el deseo. Digo, son datos a aportar que desde el psicoanálisis no hay que sacar la pata del plato. ¿Sí? Es una frustración que no es la categoría de la falta lacaniana, ¿no? Pero ahí la agresividad como un efecto, si está puesta en juego en una formación del inconsciente, si aparece en un chiste hostil, y bueno, ¿cómo se radica eso? Sacándole el inconsciente a la gente. Ahí es donde nos encontramos con un callejón sin salida. Y como vimos en idea directiva, que Lacan lo señala, como la sexualidad femenina, como la pulsión de muerte, son los callejones sin salida al cual no hay que achicarse, porque el análisis se funda en estos callejones sin salida. Bien. Vuelvo a levantar la mano para darme otro gusto. No sé si alguien más quiere preguntar algo, ya son las 12. Ah, mira, me dice, parece que has dicho algo, así que deja de levantar la mano. Bueno, hasta la máquina me reta hoy. Ahí hay agresividad. Hola, profe. Buen día. Hola, Yelem. Quería hacerle una consulta más respecto a la modalidad de la evaluación que va a ser en el próximo encuentro. ¿Cómo va a ser? ¿Es un trabajo? ¿Lo hacemos por comunidades? O sea, leí que es por comunidades, pero... Eso. La modalidad de evaluación no es en el próximo encuentro. No, hay otra clase. Hay una clase, no. nosotros partimos de el sujeto y la subjetividad, ubicamos la agresividad y falta plantear la responsabilidad del sujeto, que es una clase de contenidos. Primero va a pasar el segundo parcial. Sí. El segundo parcial, digo, hay gente que está en promoción, pero le puede ir mal y ahí, digo, hay que ver cómo se va en ese segundo parcial. Sí. La idea es que el examen específico del seminario sea después, en comunidades, con algunas preguntas inherentes al seminario, tipo choice, y otras a desarrollar. No podríamos garantizar si va a ser lo de desarrollo en comunidades o no, depende del número de alumnos que haya para evaluar. Pero no va a ser la semana que viene. No, tenemos el encuentro del 16, la semana que viene no hay... Perdón, la próxima encuentro. Y después, ahí después de ese encuentro nos dicen cómo va a ser la evaluación. Va a tener antes el parcial del práctico. Sí, el 20 tenemos, creo, el parcial. Después va a ser el examen nuestro. Perfecto. Bueno, eso era más que nada organización. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo mismo que ya aprovecho. Bueno, podría dejar de grabar esto. Sí, eso te iba a decir, Leo. Lo mismo que las asistencias